¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos 30 minutos. Hoy vamos a hablar de algo que nos apasiona y ya dedicamos de hecho varios episodios a conocer un poco más sobre la industria musical, la industria del entretenimiento, podríamos decir, porque ya realmente es mucho más global e incluye varias disciplinas. ¿Cómo está en nuestro país? ¿Cómo avanza en la cuestión de derecho autoral, por ejemplo? Porque hace unos meses atrás se debatió mucho una modificación a la ley de derecho de autor por unas retenciones que estaban planteando desde un proyecto de ley. Hoy vamos a hablar un poco más de eso, ¿verdad? De más dinero para la burocracia, ¿eso está bueno, está malo? ¿Podría este cambio golpear o no a la industria paraguaya? Y por supuesto que alguien piense en los paraguayos. Como dice, alguien puede pensar en los niños, bueno, alguien puede pensar en los paraguayos. Y no solo en los artistas, también en los consumidores. Lo vamos a saludar a él porque él conoce mucho de esto. Mark Meyer con nosotros en estos 30 minutos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un gustazo de estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, rápido cuento quién es Mark Meyer. Mark es fundador y director de Random Sounds, ¿verdad? Que se dedica a la distribución de música, al publishing y al servicio digital de artistas y sellos. Así mismo. ¿Cómo podemos contarlo de manera más sencilla a la gente? Ok. Bueno, básicamente cuando nosotros escuchamos música en internet, ya sea en Spotify, Apple o cualquier plataforma que usamos para escuchar música o bien para, no sé, poner nuestras stories de Instagram. Sí. Siempre hay una empresa que se encarga de hacer esa distribución del contenido. Esa gestión. Así mismo. O sea, yo hago una música y para que mi música esté en Spotify, para que yo pueda encontrarlo en Instagram, ustedes se encargan de que la canción llegue ahí. Así mismo. Las empresas que se encargan de hacer esta gestión se llaman empresas de distribución. Ok. Y todos los artistas y sellos de todo el mundo necesitan de trabajar con las empresas de distribución para que su música esté disponible en estas plataformas y también para cobrar todas las regalías que generen en internet, ¿verdad? Claro, pues el primer paso es estar. Así mismo. Hoy si no estás en las plataformas no existís. Así y nomás. Básicamente es el punto de partida para conocer música, artistas, incluso enterarte de eventos. O sea, en internet está todo y si no estás en internet como que estás un poco aislado del mundo, ¿verdad? Claro, y a ver, voy a entrar un poco en el negocio. A ver hasta dónde me puedes contar. ¿Es caro contratar una gestión así? No. Los artistas tienen que invertir mucho en... Para nada. La verdad que el negocio de la distribución está principalmente basado en una repartición de porcentajes. Sobre las regalías. Sobre las ganancias. Sobre las ganancias. Entonces siempre hay un fee o como un costo inicial que es bastante accesible, que principalmente te da acceso al software o al soporte técnico. Pero principalmente como que el modelo de negocio está basado en un porcentaje sobre las ganancias. Claro, así es como se acuerdan estos contratos con los artistas. Así mismo, generalmente las distribuidoras, por ejemplo, en su acuerdo tienen un 10% o un 20% de las ganancias que generen estos artistas y estos sellos en las plataformas de música. Ok. ¿Y cómo es eso, tema del dinero? ¿Cómo es cobrarle a las plataformas por las reproducciones? A un Spotify, por ejemplo. Claro, y todas estas plataformas de música trabajan con distribuidoras justamente porque no hay muchas en todo el mundo. Hay como, si no estoy equivocado, hay como 450 empresas de distribución en todo el mundo. Sí. Entonces, para Spotify, Apple, Amazon, etc., es muchísimo más sencillo lidiar con la parte contable, reportes, de pagos, etc., con 450 empresas en vez de con millones y millones de artistas que hay en todo el mundo. Claro. Entonces, ese trabajo de, por ejemplo, ver cuánto le corresponde a cada artista, recibir la plata, pagarle a cada uno, las facturas correspondientes a cada país, se encargan todas las distribuidoras. O sea, las empresas de música como Spotify y eso no se tienen que preocupar de lidiar con todo eso. Ya. Y te puedo preguntar... ¿Cuánto se gana por reproducción o cuánto se paga? Estamos hablando de Spotify, pero en realidad hay muchas otras plataformas. Está YouTube también, está Sí. Apple Music, Sí. entre otras. Sí, TikTok genera regalías, Claro. Snapchat, o sea, hay millones de plataformas que si hay música hay regalías, básicamente. Pero vamos a las más conocidas. Ujú. Un Spotify, por ejemplo, ¿cuánto te paga? ¿Desde cuántas reproducciones? Y
Es un monto súper variable porque depende de muchas condiciones. Por ejemplo, las regalías de Paraguay siempre, o sea, siempre está sujeto al costo de la suscripción del territorio, ¿verdad? Claro, en nuestro caso tenés un básico de $6. De creo. $6 cuesta el plan premium, ¿verdad? Sí. Para una persona. Y supongamos que en Estados Unidos hoy en día está costando en promedio $10 y en Europa en promedio está por los 12 a 16 hasta 18 en algunos países. Claro. Entonces, lógicamente, si comparamos, por ejemplo, las regalías de Paraguay con las regalías de Europa, que cuesta 3 veces más, vale en promedio el triple, ¿verdad? Claro. Entonces, como punto de partida, eso es interesante tener en cuenta, depende mucho del territorio. Depende del mercado. Así mismo, y lo mismo en Argentina, por ejemplo, que hoy en día una suscripción de Spotify cuesta más o menos $1 Baratísimo. porque está en pesos. Sí, Y como sabemos, el peso siempre está como un poco ahí golpeado. sí. Entonces las reproducciones de Argentina hoy en día valen muchísimo menos que el resto de Latinoamérica, por ejemplo. Claro. Entonces, teniendo en cuenta eso, no hay un monto específico, sino más bien son como promedios. Pero podríamos decir que en Latinoamérica el promedio son $1,5 por cada 1000 reproducciones Ah, en Spotify. Ok. Algunas plataformas pagan más, otras pagan menos, pero generalmente esto tiene que ver siempre con el costo del servicio de la suscripción, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, está bueno eso saber. O sea, cada 1000 reproducciones ellos te pagan $1. ¿Cuánto dijiste? $1,5 es el promedio, pero en realidad 1,5. desde la primera reproducción, o sea, todas las reproducciones valen 0, Sí, algo, claro, ¿verdad? claro, claro. Pero te pagan desde 1000. O No, sea, te o sea, efectivizan desde 1000. Vos recibís en tu balance, o sea, como distribuidora nosotros recibimos el total de todos, ¿verdad? Entonces es como una suma súper grande mensualmente. Y lo que nosotros hacemos es, a través de esos informes, decirle, bueno, a este artista le tocó este mes $1, a este le tocó 500, a este le tocó 5000, a este le tocó 0,2. O sea, vos recibís la plata desde la primera reproducción, no es que tenés que esperar a 1000 o 10.000 o lo que sea, sino que es claro. como un cálculo promedio para Sí, sí, calcular sí. cuánto se gana. Ahora entiendo. Y te puedo preguntar este chisme, ¿quién es el Sí. que más factura? En el mundo... No, en Paraguay, boludo. Y En una el mundo forma- me imagino, ¿verdad? Qué sé yo, un The Weeknd, no sé, te estoy diciendo Sí, sí, sí. una Rihanna, no sé. Y no te puedo decir exactamente, pero te puedo tirar una pista. Una pista. Si entras a Spotify, siempre debajo del nombre del artista dice La cantidad de oyentes mensuales, sí. Eso es una métrica que te ayuda a identificar bastante rápido Sí. cuáles son los artistas que tienen más oyentes, que no siempre está directamente relacionado, pero te da una pista, ¿verdad? Claro. De cuáles son. Los cachis, por ejemplo, que son uno de los más populares, no solo en Paraguay, en México también la rompen, tienen 228.173 oyentes mensuales. Así O sea, mismo. esta cuenta está generando plata. Sí, bastante. Buena plata. Bastante. Ellos son clientes de Random Sounds y ¿viste? trabajamos. Justo te pregunté. Pero buena plata entonces, ¿verdad? Qué sé yo, una canción tiene 9.200.000 reproducciones cada día. Claro, lo interesante de las plataformas en general de música o de streaming está más que pensar en una canción, es pensar en el volumen. En el volumen, Por claro. ejemplo... Varios temas exitosos. Claro, Cachiporros, por ejemplo, tiene más de 10 discos. Y entonces, si sumas todo eso, tenés un monto muy interesante y considerable mensualmente que, por ejemplo, 220 y algo mil oyentes de muchísimas canciones siempre le ganan a 220 y algo mil de, por ejemplo, si tenés 2 o 3 canciones, ¿verdad? Claro. Por eso, al final, el volumen es lo que te termina dando la diferencia. Y los internacionales, estuve cerca con decirte The Weeknd, Ed Sheeran y eso estoy pensando, ¿verdad? Y en los últimos 3 años fue Bad Bunny Bad Bunny, el sí. más grande a nivel números. Este año la verdad que no está, creo que no estamos como número 1 ahora mismo, pero siempre está ahí peleando, o sea, Taylor Swift, Taylor Swift. creo que siempre está Ed Sheeran también metido Ed ahí. Sheeran, sí, él está siempre en los primeros lugares, boludo, increíble. Claro, y esas cuentas generan millones de dólares Así en mismo. regalías, Claro. solamente en regalías. Pero hoy es, digamos que, el método de ingreso más importante para los artistas, las regalías, Definitivamente no. ¿no? Pasa que el modelo de regalías también cambió muchísimo con el tiempo.
casi toda la industria estaba muy basada anteriormente en la venta directa de los materiales físicos, ¿verdad? Claro, los CDs, qué Así sé yo, mismo. ¿verdad? Entonces, cuando llegó Internet y empezó a transformarse un poco la industria, el paso más directo fue cuando vino iTunes, que era bastante similar. O sea, vos pagabas $1 por canción, que Sí. era casi como comprar el tema físico. Claro. Entonces, realmente como que la disrupción sucedió con el streaming, que lo que hizo fue, en vez de que la música sea un producto, pasó a ser un servicio, digamos, ¿verdad? Entonces, eso como que, si bien hizo que la gente gaste más en música y revivió a la industria de alguna manera, también hizo que necesites mucho volumen para que tengas ingresos considerables. Claro. Porque ponerle que si vos tenías antes 100 fans y esos 100 fans te compraban 100 discos y vendías a $10, tenías $1000. Claro. Pero si querés tener $1000 en streaming, de repente tenés que tener más de 100 fans, ¿verdad? Claro. Muchísimo más. Sí, sí, Entonces cambió mucho el modelo de negocio en ese sentido. No, eso está muy interesante realmente porque, bueno, antes te daban cifras así, qué sé yo, un disco platino, un disco de oro, ¿verdad? En función a las ventas. Así mismo. Pero hoy me parece a mí, aunque también hay vericuetos y caminos turbios donde uno puede meterse para pichicatear esos números, pero parece que es mucho más controlable hoy. Cuando vos te decís un cachiporro tiene 292.000 oyentes mensuales, decís, bueno, puedo contabilizar el impacto que tiene este grupo, ¿verdad? Claro, definitivamente yo creo que nos estamos yendo cada vez más hacia... O sea, bueno, en todo internet, pasa en las redes sociales, como Sí. que las métricas te van indicando también qué tal funciona un O sea, contenido, ¿verdad? Claro, o te dicen si es exitoso o no lo que haces. Claro, que por ejemplo hoy en día una técnica que se utiliza mucho en la industria para inflar esos números, Sí. especialmente el de oyentes mensuales, por ejemplo, son las colaboraciones, que cada vez están más de moda. Por eso es que todo el tiempo hacen colaboraciones. Claro, y para que- sumar tu público más mi público o cómo. Así mismo. Ah. Supongamos, por ejemplo, un caso súper obvio es Bizarrap, Sí, que su carrera está basada en las colaboraciones. claro. Entonces, cada vez que él colabora con alguien, él le presta un poco de sus oyentes al artista con el que colabora y viceversa. Entonces, sus oyentes mensuales son como una suma de casi todas las colaboraciones que tiene. Claro. Así que eso está súper de moda en la industria y, por un lado, puede llegar a ser un poco engañoso también, Pero no es ilegal. pero no está prohibido para nada. Todo Claro. lo contrario, es lo que se recomienda hoy en día hacer. Y esa es la estrategia. Sí, así mismo. Es la ¿Verdad? estrategia número uno hoy en día de Las colaboraciones. crecimiento. Las colaboraciones. Pero después tenés también, qué sé yo, uno googlea en internet y encuentra, no sé si son reales o no, vos me vas a contar, pero querés 10.000 oyentes mensuales, ¿verdad? Por tantos dólares. Sí, eso es algo bastante problemático hoy en día. Se le está... o sea, es considerado como un tipo de piratería hoy en día. Eso sí, Porque es como son como granjas de bots, ¿verdad? Que de repente son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, no sé, un artista de Paraguay que vos entras a sus oyentes y tiene 10.000 oyentes de India, por ejemplo, ¿verdad? O de Bangladesh, o de... ¿Verdad? Mercados que no tienen sentido. Tal vez pueda pasar, pero es muy es difícil. más probable que sea falso, ¿verdad? Claro. Entonces, estas empresas como Spotify, todas las de streaming, ¿verdad? De balde voy a estar mencionando, tienen sistemas de detección contra eso y lo que hacen es, por un lado, borrar estas reproducciones, no te pagan por esas regalías y incluso puede llegar a pasar que baneen al usuario o baneen la canción o el sello, o sea, son cosas que pasan. Como un castigo ya, ¿verdad? Así mismo, claro, para defender, porque si uno está distorsionando el volumen, le está robando a todo el resto, ¿verdad? Entonces, eso Claro. es súper importante de cuidar porque le perjudica a todo el ecosistema. Y estábamos hablando de esto fuera de aire. Spotify, creo que el año pasado, no tengo bien el dato, ¿verdad? Inició una purga y se vio muy afectado un sello que tenía varias creaciones hechas con inteligencia artificial. Así mismo. Y estaban ganando una cantidad de guita impresionante. Sí. Justamente uno de los temores principales, o por así decir, las amenazas que tiene la industria hoy en día de la música, viene a través del uso malintencionado de la inteligencia artificial, porque como toda tecnología y como toda herramienta,
puede ser utilizada para... Para el bien o para el mal. o para el mal. Claro, así es el mismo. uso que vos le des, no la herramienta. Claro. Porque hay gente que sataniza la herramienta, ¿no, hermano? Claro. La herramienta está buenísima. Claro, si nos vamos contra la inteligencia artificial, es lo mismo que si en los 90 nos íbamos contra el Internet. O sea, es algo que definitivamente va a cambiar todo, está llegando, o sea, ya es una realidad. Y lo que hay que tratar de controlar es que se utilice para el bien y no para perjudicar a otros artistas, a otros sellos y demás. Claro, lo que pasa nomás es, Mark, que es muy difícil controlar. Claro, Es muy totalmente. difícil porque es un universo que vos abrís y no hay forma de tener control sobre eso. Totalmente. Después ya se vuelve más inteligente que vos y eso, ¿entendés? Claro. Hay películas sobre eso, series. Claro, claro. Aparte, hoy en día justamente está pasando eso, como que la inteligencia artificial es el tema caliente del momento en la industria. Sí. Y tiene obviamente sus detractores, tiene la gente que está súper a favor de eso, trabajando y desarrollando la tecnología. Y lo que pasó en ese caso particularmente que estabas comentando, era una empresa que también era distribuidora y también tenía una tecnología de creación de música, ¿verdad? Lo que pasó un poco con el internet y con que cada vez ponemos un artista como por ejemplo Billie Eilish, que grabando en su casa con su hermano hizo un disco que ganó no sé cuántos Grammys, Sí, ¿verdad? una locura. Entonces, eso fue pasando con el tiempo últimamente, de que cada vez es más fácil hacer música, ¿verdad? Sí. O sea, se democratizó muchísimo, que no necesitas $10,000 para hacer un disco, ¿verdad? Puedes hacerlo con la compu, un micrófono y con una app, ¿verdad? Entonces, estas herramientas de inteligencia artificial permiten eso. Claro. Y el problema fue que a través de esta herramienta en particular, demasiada gente estaba haciendo música simplemente para obtener regalías a través de estos métodos fraudulentos, ¿verdad? Claro, de inflar a oyentes y todo Así eso, ¿verdad? mismo. Entonces, finalmente Spotify dijo, bueno, esta empresa, si bien su tecnología no es en sí perjudicial, pero no están haciendo lo suficiente para evitar que sus usuarios le perjudiquen al resto de la industria. Claro. Y era como que el 10% de toda la música de Spotify y más del 10% de todas las regalías que Spotify estaba pagando eran fraudulentas, ¿verdad? Se llevaba esta empresa. Así mismo. En carretilla se llevaba la guita. No, una locura. Una locura. Vos sabés que nosotros siempre recomendamos series para que la gente linkee al tema, ¿verdad? Ujú. Y pueda entender mejor. Black Mirror, este capítulo con Miley Cyrus. Sí, Ashley O creo que se llamaba la artista, o sea, el alter ego que hacía Miley. Muchos dicen inspirado en Britney Spears, ¿verdad? sí. Pero ahí la historia es la siguiente. Querían que el nombre, en este caso de Miley, siga facturando. Entonces, no quiero contar todo, ¿verdad? Sí, no vayas a pelear. Claro, pero le encargaron a la inteligencia artificial que siga creando música Sí, cuando ella ya estaba cuando en ella coma. estaba, claro, cuando ella estaba en coma. Sí. Y seguían facturando. Sí. Eso es algo que puede pasar, es muy loco. Está pasando, de hecho. Y se puede utilizar inteligencia artificial para eso dentro de... Como hay... O sea, inteligencia artificial es un tipo de tecnología que puede ser utilizada en millones, así como me Claro. estaba diciendo también antes. Por ejemplo, las recomendaciones que hace cualquier plataforma de música están súper basadas en inteligencia O artificial. sea, lo que vos me decís, la inteligencia artificial está hace tiempo en la música. Está hace tiempo y en muchísimas herramientas que Sí. ya utilizamos. Claro. Solo que últimamente se puso muy de moda decir que es inteligencia artificial, y en particular este tipo de inteligencia artificial se llama generativa, que es la que a través de ciertos como que inputs, o sea, tomando canciones ya existentes o cosas así, entrenan una inteligencia artificial que puede crear cosas similares, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, Elvis Presley cantando Arroz con Leche. Claro, se le entrena a esa inteligencia artificial con todas las canciones de Elvis Presley. Ahí el tema ya pasa a ser, bueno, no hubo una licencia otorgada para eso. ¿Quién tiene el derecho de uso de la imagen o la voz de Elvis? Claro. ¿Quién está monetizando eso? Entonces son temas que hoy en día se están trabajando en la legislación en Estados Unidos, que normalmente a partir de que Estados Unidos lo legisla, el resto Es la del base, mundo, claro. el resto del mundo también empieza a tomar en cuenta y basarse en Claro, voy a ir a un caso, leía en una, ¿cómo que se dice? En una comunidad en internet de los que compran los temas, los discos, ¿verdad? Ajá. Temas inéditos y todo lo demás.
hicieron por inteligencia artificial un disco falso de Frank Ocean Ujú. y lo estaban vendiendo. O sea, había un tipo que estaba ganando guita Qué loco. de supuestamente un disco de Frank Ocean, pero en realidad era creado con inteligencia artificial. Sí. Y le jodió a muchísima gente. Y lo peor es que está bueno otra vez. O sea, Lo peor es que está escuchás bueno. Y está bueno. Está bueno. Claro, o por ejemplo, qué sé yo, canciones que supuestamente grabó Drake, Sí, inéditas. claro. No, no es. Claro, y lo que por ejemplo pasó con ese caso y muchos otros, que en un momento como que vino así de golpe, fue que por un lado la industria no estaba del todo preparada para lidiar con eso. Para la irrupción así tan Claro. fuerte, ¿verdad? Y por otro lado también se creó como un susto muy grande sobre que la inteligencia artificial representaba todos esos malos usos que la gente le estaba dando, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente también hay gente o artistas o sellos que están buscándole la vuelta a ver cómo permitir que eso suceda, pero con una licencia y con un modelo de repartición de regalías. Entonces, está todo por escribirse hoy en día. O sea, Sí. es un tema que recién está en pañales y que seguramente en 5 años vamos a ver en esta entrevista y nos vamos a reír ¿Verdad? de las especulaciones que estamos haciendo. Ojalá, no, en serio, que sea como una prueba documental. Tengo un científico que admiro mucho, un saludo a Freddy Vivas, que es argentino, estuvo también por Paraguay, y él justo explicaba este tema de la inteligencia artificial y decía, tenemos que empezar a tener miedo cuando la inteligencia artificial pueda crear de cero, sin que vos le des Claro. los inputs. Claro. Ahí sí tenemos que preocuparnos, porque ahí es como, hermano, ya no nos necesita. Claro, sí. ¿Entendés? Claro. Ahora, nosotros siempre, hasta ahora le estamos dando nosotros los insumos. Sin Así los es. insumos que le damos nosotros no puede crear. Claro, que también es siempre un tema polémico porque para darle insumos vos tendrías que tener licencia sobre esos insumos que le estás dando. Claro, yo no Entonces- puedo entrar a robar lo que hizo otro Claro, y entrenarle de esa forma a la inteligencia artificial. así mismo. Que cada uno, dicho sea de paso, cuando está utilizando, le está entrenando. Claro, Porque va aprendiendo. Claro, y va Es muy mejorando loco. la herramienta y cada vez se vuelve más inteligente y tiene más parámetros para saber qué está bueno y qué está malo, ¿verdad? Y después va a pasarnos como Terminator. Y se Puede revelan las ser. máquinas. Y se revelan las Y máquinas, sí, boludo. siempre hay que tener un botón rojo que autodestruya todo. por la- Hija, o ¿cómo que se llama? Resident Evil es también así. Sí, claro, la inteligencia artificial que controla Umbrella se revela. Claro. No, muy loco, boludo. Vos ves así como muy lejano, pero estamos Sí, sí. avanzando cada vez más. Sí, sí. Bueno, no quiero cerrar este episodio para hablar de el debate que se tuvo el año pasado cuando plantearon la modificación de la ley de derecho de autor. Sí. ¿Cómo va eso? Bueno, a la fecha de hoy, el proyecto de modificación de ley no llegó a ser tratado por la Cámara de Diputados, que es el primer paso. Entonces se quedó postergado y viene una nueva Cámara de Diputados ahora. Entonces es un buen momento para trabajar en un proyecto de ley que sea más abierto y consensuado con el resto de la industria, que es lo que todos los miembros buscamos, ¿verdad? Claro. Porque esa ley, la última actualización, si no estoy equivocado, fue en el año 98, 98, sí. La Sí. ley 1328. que si calculamos son 25 años, ¿verdad? Sí, o sea, Entonces, se tiene que actualizar. definitivamente. Eso es indiscutible. Así Ahora, mismo. ¿cómo lo actualizamos? Porque entiendo que el proyecto, el anteproyecto sería, sí, Ujú. sería anteproyecto, claro, hasta que se presente a la comisión y todo eso, estaba muy mal redactado. Y tenía muchas cosas polémicas que se fueron ajustando, modificando Puliendo. sobre la marcha, Sí, pero finalmente cuando algo ya nace medio Torcido. desviado, ¿verdad? Torcido, es muy difícil terminar haciendo que todo el mundo ya esté finalmente de acuerdo con eso, o como que si la base no estaba tan sólida, Claro. termina siendo un poco complicado, ¿verdad? Entonces, ahora mismo tenemos en puerta una gran oportunidad para la industria, que es entre todos los actores unirnos y buscar un proyecto que realmente nos beneficie a todos. claro, una buena ley. Asimismo, Porque una estamos- actualización bastante necesaria. Claro, estamos llenos de leyes estúpidas en este país. Boludo, es muy, muy tragicómico lo que le pasa a Paraguay. Hace poco estábamos grabando un episodio con el Club del Cannabis Ajá, de Paraguay y yo contaba eso, ¿verdad? O sea, vos podés tener un porro que se te cayó del cielo
pero no podés comprar según la ley Sí. y tampoco podés cultivar según la ley. Claro. Pero sí podés tener. Puedes tener. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Entendés lo que te digo? Sí, Y totalmente. así hay miles de leyes estúpidas Claro. en este país. Claro. Y yo digo, hija, vos sos un pendejo. ¿Cuánto años tenés? 27. 27. Pero bueno, yo te veo a vos, a Mark, y digo, si él está involucrado, bueno, una garantía de que nos salga cualquier pelotudez. Gracias. No, en serio. O sea, porque son un tipo que entiende de esto, ¿no? Es tampoco que te estoy chupando las manos. No, pues son un tipo que tiene experiencia. Entonces puede hablar con propiedad. Y aprovechaba también para preguntarte esto, porque no muchos saben Ujú. que hoy ya todas las plataformas digitales están pagando un 10% de IVA. Así mismo. Hay un IVA que se paga, o sea, tu Netflix, doña Petrona, tu Netflix, tu Spotify, tu lo que sea, pagan ya impuestos. Es un impuesto al valor agregado que también... No recuerdo bien cómo se llama la ley, pero también busca financiar un poco al cine, al audiovisual IVA, paraguayo. te digo, IVA por servicios digitales. IVA por servicios digitales. Que Claro. también fue bastante polémica. Fue muy polémica, Y claro. tuvo sus postergaciones y sus reglamentaciones. Y Que nada, yo personalmente estoy a favor de que haya fondos para la cultura y creo que siempre y cuando sea transparente ese proceso y que la ciudadanía pueda saber en dónde terminan sus impuestos, claro, todo bien. estoy totalmente a favor y me parece que el cine paraguayo es una industria que no solo... Justamente, no solo le ayuda al cine, sino que también le ayuda a la industria de la música, a la industria del turismo, a la industria de... O sea, es un... Yo por eso digo industria del entretenimiento. Claro. Porque ahí ya englobas todo. Claro, todo lo que... O sea, el cine Toda la generalmente, termina empleando a toda la cadena de la industria creativa, ¿verdad? Sí. No, increíble. A ver, yo leía sobre este IVA por servicios digitales que está vigente, repito. Si vos tenés una cuenta de Netflix, ¿sí? Donde ves tu serie, La Reina del Sur, a vos te digo, David, ves La Reina del Sur, Peaky Blinders y eso, así, Ujú. ¿verdad? Bueno, estás pagando un 10%. Así mismo. Y lo que yo leía es que sí, la ley dice que ese 10% tiene que ir para la industria, en este caso para el cine, pero aparentemente ese dinero no está llegando. Sí, Se la queda en verdad, Hacienda. hay que ver, o sea, yo personalmente como no soy tanto de la industria del cine, no estoy 100% familiarizado con la lucha o cuál es el reclamo hoy en día, pero sé que hay un tema de transparencia ahí que bueno, la transparencia nunca está de más, todo lo contrario. Claro. Siempre queremos saber mejor qué es lo que está pasando y entender también a partir de ahí cómo se puede seguir mejorando, ¿verdad? Claro, por eso yo empezaba y decía más dinero para la burocracia. Porque al final eso es por lo que siempre pasa en este país. Vamos a ser sinceros. Te dicen, vamos a subir los impuestos y vos decís, pobre. Porque sabes que no es para invertir en algo que valga la pena, es para pagar a la burocracia, ¿entendés? La Sí. secretaria, los planilleros. Entiendo. Y realmente estamos hartos. Y yo me imagino que ustedes en la industria sufren más todavía eso. Y la industria de la música tiene, bueno, en general tiene muchos actores, ¿verdad? En todo el mundo siempre la mayor cantidad de miembros son artistas. Y bueno, a nosotros nos toca muchísimo, o sea, todos nuestros clientes son sellos y artistas, o sea, sabemos qué son las cosas que les duelen, qué son las cosas que les preocupan, que quieren mejorar y definitivamente, no solo en Paraguay, sino en todo el mundo, la música está un poco devaluada y es irónico porque... Por ejemplo, Spotify cuesta $9, $10, $15 o lo que sea. Y no sé vos, pero yo me paso usando Spotify o Claro. otras plataformas para escuchar música. Claro. Pero al final el artista suele ¿Cuánto es lo ser que recibe? el que menos recibe, ¿verdad? Sí. Entonces yo por eso siempre cuando vienen este tipo de proyectos de ley y vienen desde una causa noble, trato de ver primero por ese lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente se quiere buscar? En este caso era los intérpretes y ejecutantes que reciban una compensación por las regalías digitales, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ¿por qué eso no está pasando ahora? ¿Qué tiene que cambiar para que eso suceda? ¿O qué reglas existen hoy en el resto del mundo relacionadas a este tema?
Entonces, cuando un proyecto de ley se apresura mucho en meterse sin contemplar qué puede pasar si esto se aplica, a quiénes puede perjudicar. Incluso llegó una nota de Spotify diciendo que se podía retirar del país, ¿verdad? Cierto. Sí, Entonces, eso es algo que definitivamente no tenemos que dejar que suceda, sino todo lo contrario. Al ser una industria tan pequeña, ser un país comparado con el resto del mundo pequeño, Sí. deberíamos aprovechar eso y trabajar unidos y consensuar, ¿verdad? Que al Totalmente. ser pocos debería ser más fácil que en industrias enormes, ¿verdad? Ponele. Mar Metje, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por estar del otro lado.